Abans de començar, us podem començar a explicar una mica què és aquest llibre, com ha nascut i per què li dedicarem una estona. El llibre es diu La novel·la de la rebel·lió, el títol el va buscar l'Ernesto i representa exactament el que ell ha volgut explicar en les cròniques durant aquests mesos de judici. És a dir, no hi hauria rebel·lió, s'hauria construït una instrucció per determinar un suposat delicte de rebel·lió i les cròniques serien aquesta novel·la sobre un delicte que molt difícilment tindria una cobertura legal o una base legal que pogués determinar-lo així. El llibre són les cròniques, algunes d'elles escrites pel País, la majoria d'elles, pràcticament el 90%, escrites pel diari Ara. Per sort, les cròniques de l'Ernesto sí que arriben a temps. Arriben sempre després de moltes fonts, després de moltes hores d'anàlisi i després de ser editades per l'equip de l'Ara. Ell ens escriu en castellà, com sempre, nosaltres traduïm al català, i les cròniques en català són bastant més curtes que les cròniques en castellà i intenten recollir, evidentment, tota la informació que ell té. L'Ernesto és un periodista especial. Nosaltres, treballa a l'Ara des de fa 3 anys, quan jo em vaig incorporar, i l'Ernesto el coneixem tots dos des de fa molts anys, i abans comentàvem que és algú particular. Però particular per què? Perquè és un gran periodista, una gran memòria, moltíssimes fonts, una gran obsessió per la feina que fa, per fer-la d'una manera molt detallada i molt meticulosa, i a més és una persona que sap del que parla quan es dedica a la crònica judicial i sap del que parla quan es dedica a la crònica econòmica. I no hi ha tants periodistes que sàpiguen del que parlen quan parlen amb els advocats o quan parlen amb els banquers o amb els economistes. Sí, sembla que quan plegui l'Ernesto jo no li veig relleu tampoc amb aquest perfil tan multidisciplinar. És difícil. Tu el vas conèixer quan? Jo el segueixo des de les cròniques al País, que la gent de la meva edat, ho sento, recordarà les del cas Banesto, que era la crònica diària que feia d'aquell judici, que eren unes cròniques demolidores. L'Ernesto una altra cosa que té és que pren partit, igual que aquí ha pres partit que no hi havia rebel·lió, amb bon criteri. Allà, al cas Banesto, estava convençut que aquells eren una pandilla d'atracadors, i això també tenia raó i es anava fonamentant. També era molt curiós perquè analitzava molt la feina dels professionals i em consta que hi havia advocats dels que estaven estrades a aquell judici que temien aquell article del País per sobre de tot, perquè hi havia comentaris de l'Ernesto francament durs. La qüestió és que l'Ernesto coneix a tothom, no? I tant. La qüestió és que sempre coneix a tothom, sempre ha parlat amb tothom i quan aixeques el telèfon perquè és l'Ernesto has de posar-t'hi bé perquè has de tenir una estona llarga. Efectivament, sí. Jo, de fet, no sé què, jo pensava que faria de comparsa només i que parlaria ell de su libro, però... Hem vingut a parlar de su libro. De moment... Sí. A veure, entre les coses del llibre, perquè és interessant, perquè té un pròleg molt interessant d'un magistrat que és Joaquín Jiménez García, que és magistrat emèrit del Tribunal Suprem. Tu saps perfectament qui és. Millor que ens ho expliquis tu qui és. Bueno, és una de les plomes més tradicionals de la Sala Penal del Tribunal Suprem i un dels magistrats més garantistes, amb una tradició d'importants novetats a la jurisprudència i sempre amb una posició capdavantera. És una personalitat molt respectada. Que coneix bé el delicte o la tipificació del delicte de rebel·lió i que... És que amb la rebel·lió sempre estem amb el mateix. De rebel·lió es viu una a Espanya aproximadament cada 2 generacions. La cosa no dona per més. Les del segle XIX van donar lloc a les guerres carlines i al general Espartero i això, que et posessin alguna plaça, alguna estàtua en alguna plaça de Madrid, i al segle XX al segle XX tenim una conspiració de l'operació Galàxia, tenim una rebel·lió i poca cosa més. I ara ja estem al segle XXI i aquesta és la que ens toca. O sigui que ell potser tenia coneixement directe d'una de les rebel·lions, la del 23F, però tots som novells davant d'aquest delicte. La veritat és que no... Els instruments dels que ens valem normalment estan antiquats i cada vegada que una generació de juristes agafa la rebel·lió es veu en el cas
de tenir que veure com s'adapta aquella doctrina tradicional i aquell codi que es va arrossegant el delicte pràcticament des de 1823 al temps present. L'Ernesto diu de Xavier Melero que és el Messi, és un dels pocs Messi que hi havia a la sala de vistes. Jo crec que hi havia altres grans jugadors, però com ell és argentí i diu això de tu, doncs escolta, ets el Messi. Has preferit Maradona, per edat. Maradona. Home, no exageris. Això és coqueteria, ja. Escolta, quin paper juga el juez Marchena en aquest judici? Ara ho veurem. De moment ha fet policia d'estrades. I la policia d'estrades l'ha fet bé. Pel paperot que tenia per davant se n'han sortit prou bé. Però ara el veurem. La sentència serà una obra bàsicament del jutge Marchena. Ara ho veurem. Podrem completar el personatge en tota la seva dimensió amb les conclusions a les que hagi arribat. De moment tenim quelcom de molt parcial. Ha estat molt vistós perquè ho ha vist tothom, però a l'autèntica naturalesa del pensament del senyor Marchena no hem arribat ningú. I pot ser que ell mateix demani una revisió del Codi Penal per adaptar-lo al que ha passat? Pot fer-ho, és una de les possibilitats que té. Per arribar a aquesta conclusió tindrà que descartar primer tota la qualificació de fiscalia i dir que els fets que s'han presentat davant d'ell no els hi és d'aplicació ni la rebel·lió ni la sedició. En aquest cas és quan hauria ell de demanar un delicte com el delicte alemany de desobediència greu per part d'una administració pública, que ja no és una desobediència com l'espanyola, és una desobediència qualificada amb penes privatives de llibertat. Aquesta és una hipotètica via de sortida. I vista la situació actual i que els presos polítics faci gairebé 2 anys que estan a la presó, o a l'octubre faci 2 anys que estan a la presó, tu com creus que es farà aquesta sentència? Es farà en la deliberació? S'anirà a la tipificació dels delictes? O finalment el que es dirà és, donada la situació, més o menys una sentència digerible o no seria X anys, anem a justificar-ho? Per on començaran? Pel principi o pel final? Bueno, la llegenda diu que els jutges sempre comencen pel final. Jo, de fet, tenia un professor de dret fa moltíssims anys que parlava, m'ho permetreu, d'un instrument que es deia, que feien servir jutges i fiscals, que es deia el cabronòmetro. Quan tenies l'individu li posaves el cabronòmetro, dius, de 7 no puede bajar. I a partir d'aquí es reconstruïa tota la lògica i l'argumentari per aplicar-li la pena. Evidentment, això és una llegenda com els cocodrils albins de Nova York i l'hem de descartar. Hem de pensar que farà la sentència que li sembli que ha de fer. Com l'està fent? Això ja ho sabem, com l'està fent. Veu que està tancat a casa, fa teletrabajo, passa cada dia pel Suprem només a signar tot el que tingui a sobre de la taula, dediquen tot el dimarts sencer tots a deliberar i estan en un ritme, es veu que intensíssim de treball. Això vol dir que podria arribar a finals d'agost o setembre o...? És que això sí que és una conjetura. Sí, una conjetura total, completa. Total. La sala segona està trigant entre 6 mesos i 1 any en resoldre assumptes ordinaris. Aquí m'imagino que pot voler córrer, però per molt que corri, aquesta serà una sentència tirant pel baix de 500 folis. Molts ja els deu haver escrit, perquè ja heu vist que ell no parava. El que és la descripció de la prova i el que ha anat passant allà davant del tribunal, jo m'imagino que estarà molt avançat, però encabir això que ha passat als articles del Codi Penal i a les al·legacions que s'han fet per les defenses ja costarà més. Si les sentències de rebel·lió o de sedició, vostè o tu portaràs el teu cas a Estrasburg, el cas de Forn a Estrasburg? Clar, com tots. A veure, jo aniré, faré un incident de nul·litat, si la sentència no em convé, per esgotar la via judicial ordinària, me n'aniré al Constitucional perquè és preceptiu i si evidentment veig la més mínima escletxa, com en tots els casos, aniré a la jurisdicció europea. Però en això aquest cas no es diferencia de cap altre. En la forma, Marchena ha tingut molt en compte que acabaria a la jurisdicció europea? A veure, les vistes al Tribunal Suprem se'n fan poques, se'n fan més de cassació que de judici, solen ser vistes
respectuoses i cerimonioses, perquè els magistrats del tribunal i els fiscals del tribunal tenen molt present quin és el seu paper institucional i el que representen. Per tant, les formes sempre es guarden al Tribunal Suprem. Aquí hi ha hagut un plus, que jo crec que és el plus pedagògic, que això no ho veus en un judici normal, que és que el president t'expliqui cada vegada els fonaments jurídics de les seves decisions, que invoqui articles de la llei d'enjudiciament criminal o del Codi Penal, que són coneguts per tots els professionals, però que faci aquest esforç explicatiu. En definitiva, qui vol que l'entenguin s'ha d'explicar. I que hagi estat públic? Us n'heu oblidat que era públic en algun moment? La veritat, jo això ho he parlat inclús amb el propi senyor Marchena. Ostres, això amb els mitjans de comunicació i això retransmès en directe impressiona molt, però és cert que quan entres te n'oblides. Ho hem comentat amb tots els companys allà, i te n'oblides de veritat. Te n'oblides de veritat, no ho tens present. Bien, Ernesto, estamos hablando de tu libro. ¡Hombre! Suerte que las crónicas sí que llegaban a tiempo. Ya no sabíamos qué decir, ya... Bueno, sí, nosotros podemos, pero claro, estaría bien que nos... Mi humilde disculpa y gracias por venir. Y por esperarte. Yo ha habido un momento que he pensado, yo me levantaría y me iría. En fin, tu público, eres la Pantoja del periodismo. Bueno, yo creo aquí el anzuelo se llama Xavier Melero. Sí, hombre, sí, encima. Bueno, hemos estado hablando de tu libro, hemos hablado del prólogo, de algunas de las crónicas, pero ahora eres Habla en tu. catalán. Et toca a tu. Gràcies per recordar-m'ho. Et toca a tu explicar-nos què suposa aquest llibre i des de quin punt de vista l'has fet i per què l'hem editat tan ràpid. Bueno, yo ya hace muchos años que me dedico a cubrir juicios de distinto tipo, sobre todo de corrupción y casos económicos, pero en el año 1988-99 la dirección del país me destacó en Londres para cubrir un caso que al final se prolongó durante prácticamente 1 año y medio, que fue el juicio dedicado a determinar los crímenes contra la humanidad de Augusto Pinochet Ugarte. Pinochet había sido detenido el 16 de octubre de 1998 en una operación absolutamente impredecible, a raíz de una orden de detención del juez Garzón, pero sobre todo a través de una determinación de la policía británica inquebrantable en detenerle. Fue más la decisión de los británicos, de los policías de Scotland Yard, que la de Garzón. Una vez que Garzón supo que la detención iba a ser posible, que no se tiraba a la piscina, cursó la detención. Y durante prácticamente 1 año y medio cubrí el caso en el Comité Judicial de la Cámara de los Lores. Entonces no había Tribunal Supremo formalmente en el Reino Unido. El Comité Judicial de la Cámara de los Lores era él. Y entonces trabajé sobre una idea de una crónica analítica que, digamos, no tratara de reflejar lo que se decía por parte de los abogados en el juicio, sino vincularlo con los tratados internacionales e ir dando a la opinión pública elementos de lo que podía ser finalmente la decisión final sobre la petición de extradición de España. Y es un poco el método que apliqué en este caso. Me parecía que una crónica declarativa era reflejar realmente una realidad muy parcial, porque todas las cosas ya más o menos se conocían. La instrucción es una instrucción que al final se prolongó durante muchos más meses de lo que pretendía el juez Llarena y que el Tribunal Supremo pretendía. En realidad la causa se escapó de las manos. Entonces la idea era una crónica analítica, y yo creo que la idea de publicar el libro tiene que ver con eso. Es decir, la persona que se pregunta, y bueno, ¿y qué nos dice aparte de lo que se publica en Arab? Hay algunas crónicas que son inéditas, y hay un prólogo de un magistrado del Tribunal Supremo emérito, Joaquín Jiménez, que discrepa totalmente de lo que están haciendo sus compañeros. Es una persona que convivió con todos esos 7 que están ahí, los 7 magníficos, como le llaman sus colegas de profesión, en recuerdo de una película del oeste, que alguno de vosotros recordaréis, donde un grupo de pistoleros está contratado para asustar a otro sector que ha ocupado un pueblo del oeste.
y sus colegas les llaman los 7 magníficos. Entonces, Joaquín Jiménez les conoce a todos y luego hay un postscriptum que yo he planteado con una entrevista a uno de los mayores expertos de rebelión, reconocidos incluso por algunos magistrados que están en ese tribunal. Me refiero al profesor y catedrático Nicolás García Rivas, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es una autoridad reconocida, e insisto, por los propios magistrados que están en el Supremo, no así por los fiscales, obviamente, o mejor dicho, no así por el fiscal Javier Zaragoza. Como una de las máximas autoridades ha escrito un tratado que se llama La rebelión en el derecho penal, muy, muy difundido, y entonces me pareció que una vez finalizado el juicio, analizar cada uno de los delitos con él, sobre caliente, para ver cómo los iba trabajando en función de la prueba practicada. Y eso es inédito, no lo hemos publicado en el ARA, es una aportación en el libro. Y luego hay una serie de artículos que escribí en el diario El País, que también se incorporan en el libro y que, en mi opinión, algunos de ellos son decisivos. Y esto es un poco lo que el lector encuentra, pero el lector encuentra sobre todo una capacidad para reflexionar sobre las principales categorías jurídicas que caracterizarán la cocina, lo que yo llamo la cocina de la sentencia. El Tribunal Supremo va a emitir una sentencia sobre una rebelión, una sedición que yo llamaría sui generis. Sui generis quiere decir, en la filosofía, un caso excepcional, único. Ellos van a juzgar una sedición o una rebelión única. En otros términos, lo que dice la ley, el 472 del artículo del Código Penal, la descripción que hace, lo que se llama la tipificación, es una cosa. Lo que ellos van a juzgar es, desde luego teniendo en cuenta eso, una sedición o una rebelión sui generis. Por lo tanto, los ingredientes que manejen en esa cocina son realmente impredecibles. El Tribunal Supremo, y Sabien Melero, que trabaja en la casación, y los abogados que están aquí también trabajan en la casación, saben que el Tribunal Supremo generalmente no toma lo que dice una fiscalía ni otra parte. Siempre hace una interpretación más original. Digamos, la originalidad es la razón de ser de los magistrados del Supremo. Unas veces con mayor acierto, otras con otra. Hemos tenido una interpretación originalísima en el caso del asedio al Parlamento, que ha sido tremendamente nefasto, una sentencia magnífica de la Audiencia Nacional, del Tribunal Acuo, cuyo ponente era Ramón Sáez, magnífico magistrado, que probablemente debería estar sentado en el Tribunal Supremo, donde utiliza la eximente del Código Penal y prima el derecho de manifestación. Traigo esto a colación no de manera, digamos, metafórica, prima el derecho de manifestación sobre el presunto atentado contra las instituciones que supone el asedio al Parlamento. Recordaréis que Artur Mas tuvo que ser trasladado en helicóptero y en esos días del 2011, en plena efervescencia en España. Aprobación de los presupuestos. Exacto. Entonces, Marchena coge esa sentencia, es el ponente de la sentencia en el Supremo y va razonando, parece que va aprobando la sentencia de Sáez, hasta que llega un momento, le condenó a 3 años de cárcel por un delito de atentado a las instituciones del Estado. Está recorrido en el Supremo y hay una noticia muy interesante, y es que la Fiscalía del Tribunal Constitucional, a diferencia de la Fiscalía del Supremo, considera que esa sentencia hay que admitir el recurso de amparo. Y por lo tanto hay un gran debate, va a haber un gran debate, veremos a ver cuál es el curso, porque la figura de Marchena es tal en este momento que la gente dice, no es el momento. Están deliberando los magistrados sobre la sentencia, no es el momento para determinar qué pasó con el asedio al Parlamento, si esa sentencia estuvo bien planteada por el Tribunal Supremo o si estuvo mal planteada, porque esto puede tener influencia en la sentencia en curso. Y si le damos un capón a Marchena, bueno, pues es un tema importante. Cuando un magistrado se convierte, como Marchena se ha convertido en un personaje tan central, es como Dios, es así. Y por lo tanto, todas las referencias a él son con mucha cautela.
la sentencia del asedio al Parlamento debería estar resuelta ya, y no está resuelta, está en un cajón, y se está empezando a trabajar sobre ella, sobre distintas soluciones. El problema que plantea esa sentencia es la aplicación del artículo 27 del Código Penal, de la eximente, primando el derecho de manifestación y considerando que la persona que ejerce el derecho de manifestación en ciertas condiciones es exonerada del presunto delito que se le atribuye. Fíjense ustedes. Entonces, uno dice, hijo, por un asedio al Parlamento, unas manifestaciones que hubo, que tampoco fueron de una agresividad, según determinó la sentencia de la Audiencia Nacional, les cascó 3 años. ¿Y esto de la sedición? ¿Y esto de la rebelión? Si por eso les cascó 3 años, cuando la Audiencia Nacional... Uno se plantea lógicamente estos interrogantes de qué es lo que van a hacer. Pero yo insisto, yo creo que la sentencia es un caso que el Tribunal Supremo tratará como una sedición, una rebelión sui generis, excepcional, única, y por lo tanto lo que nos podemos encontrar son, digamos, una cosa relativamente inesperada. Yo sostengo que el tribunal no sentenciará por el delito tal cual lo plantea la Fiscalía. Y entonces yo ahora me gustaría contaros lo que para mí ha sido el juicio, en el sentido de 3 momentos estelares, que pueden ayudaros a comprender desde mi perspectiva. Xavier tendrá otras, desde la perspectiva de la defensa, Jordi Pina tendrá otras, y Marina Roch tendrá otras, y todos tenemos. Para mí hay 3 momentos estelares. El primer momento es muy cerca del comienzo del juicio. En realidad es antes del comienzo del juicio, o al día siguiente del comienzo del juicio. El juicio comienza el 12 de febrero, por lo tanto, un mes antes del comienzo del juicio. El 13 de enero, la Moncloa contesta un requerimiento planteado por este señor, que el Supremo admite como prueba anticipada, y el 13 de enero plantea la respuesta. Son 7 escritos, firmados algunos de ellos por Iván Redondo, director de gabinete del presidente de gobierno, donde contesta los requerimientos de la letrada de Administración de Justicia, la señora María Antonia Cao, a petición de la defensa de Joaquín Forn. Esos requerimientos son muy interesantes, esas respuestas a los requerimientos son muy interesantes, pero Javier me los transmite a mí, bueno, mejor dicho, Judith me los transmite a mí, porque Javier estaba ocupado en los días de febrero. Tengo la fecha aquí, que la he traído. El día 20 me los transmite de febrero. El juicio lleva 8 días. Y esta noticia es excepcional. No hubo muchas noticias así en el juicio, que yo recuerde, de impacto directo sobre el desarrollo de las sesiones. El 20 de febrero. Son 7 documentos confidenciales, y la característica de estos documentos es que nos informan de cómo veía el gobierno de Rajoy asediado, Fiscalía Dixit, de una rebelión, de una insurrección. Daniel Baena, Dixit, cómo veía la situación ante el desarrollo de esa rebelión y de esa insurrección. Se supone que el gobierno era el más interesado en conocer, digamos, los detalles, tener la información de todos los servicios de información y de seguridad, y por lo tanto contaba con lo que se necesitaba saber para actuar. Y lo que nos dicen esos 7 oficios es que el gabinete, revisadas las actas del Consejo, todos los consejos de ministros, no analizó ni consideró nunca la posibilidad de proponer al Congreso de los Diputados la aplicación de la ley de estado de sitio. Nunca. Estamos hablando de la posibilidad. Es decir, se producen una serie de acontecimientos, se puede hablar, se puede proponer, no se puede proponer, eso nunca se discute. Pero lo más importante todavía, entre esos 7 escritos, hay varios escritos referentes a la Ley de Seguridad Nacional y al Consejo Nacional de Seguridad. Y esto lo que nos dice es una cosa llamativa y que es realmente hilarante. El final es hilarante. Porque dice, se ha convocado el día 25 de septiembre, gobierno previsor, una reunión para el 6 de octubre. Es decir, 5 días después de la celebración del referéndum. Es decir, estamos con un gobierno que está atento al desarrollo de esa rebelión, insurrección, según los términos que...
de Zaragoza o Baena. Y el día 30 de septiembre decide aplazar la reunión, por razones sobrevenidas, y el día 1 de octubre, es decir, el mismo día del referéndum, libra un nuevo oficio diciendo que efectivamente se ha aplazado eso. En otros términos, que los acontecimientos del 1 de octubre no modifican la decisión del 30 de aplazar la reunión para discutir un informe de la vicepresidenta del Gobierno, según dice el acta, sobre la situación de Cataluña, de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Informe de la vicepresidenta del Gobierno. 6 de octubre, aplazada. ¿Cuándo tenemos noticia de una nueva reunión? Pues el 24 de noviembre. En otros términos, hemos tenido la aplicación del 155, hemos convocado elecciones, una situación de normalidad constitucional, y el 24 de noviembre viene un nuevo oficio donde dice que habrá una reunión el 1 de diciembre, es decir, 20 días antes de las elecciones convocadas por el Gobierno, donde se va a discutir un informe de la vicepresidenta sobre la situación de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Bien, 1 de diciembre. Entonces dice, bueno, oye, van con cierto retraso y refleja la normalidad de la situación. Aquí, rebelión, aquí nadie ve rebelión, ni vamos. Pero este aquí, que un par de días antes del 1 de diciembre, viene un nuevo oficio y nos dice, se modifica la agenda de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad del 1 de diciembre. Y fíjense qué interesante, el informe dedicado a la situación de Cataluña, con un informe de la vicepresidenta, se transforma en un informe en efecto de la vicepresidenta, pero sobre la situación de ciberseguridad que hay en España. Entonces dice, ¿es hilarante? Digo, es absolutamente hilarante. Nunca se discutió en el Consejo Nacional de Seguridad la insurrección de Baena ni la rebelión de Zaragoza. Nunca. Cuando esto se difunde, porque lo difundimos en el diario El País, está todo el día la página digital abierta, yo constato que en algunos magistrados del tribunal ha causado un fuerte impacto. Ellos ya conocían, porque el 13 de enero ya había llegado, pero bueno, conocieran o no conocieran, porque también el trasiego de documentos es impresionante, la noticia planteada así impacta. La noticia planteada así impacta. Y me consta, os lo digo informativamente, que miembros del tribunal, prominentes del tribunal, consideran que es una noticia que no se puede orillar así. Esa es una primera instancia que yo os cuento, que a mí me impacta notablemente y que es un acierto muy grande en la prueba anticipada por parte, en este caso, de la defensa de Joaquín Forn. El segundo momento estelar se produce el 14 de marzo, si mal no recuerdo, del 2019, cuando declara el mayor Josep Lluís Trapero. Este es un momento estelar colosal. ¿Por qué? Trapero no tiene por qué declarar. Está imputado en el procedimiento de la Audiencia Nacional. Está imputado en el procedimiento de la Audiencia Nacional, que seguramente se jugará el próximo año. Y sin embargo ha sido planteado por las defensas como testigo. Pero la Fiscalía del Supremo, que ha luchado hasta cierto punto contra Llarena, contra la escindibilidad del procedimiento en la Audiencia Nacional y en el Juzgado 13 de Instrucción de Barcelona, ellos han planteado que el procedimiento no se podía escindir, la causa no se podía escindir, está en la base de la teoría de rebelión de ellos, y ha sido ninguneada por Llarena porque nunca ha querido incorporar a Trapero, ni a Llobet, ni a Salvador, ha utilizado la agenda de Llobet, en fin, ha utilizado la agenda de Llobet, el Enfocats como la prueba del smoking gun, pero nunca lo ha querido tener ahí. Nunca le ha querido ver la cara en el Tribunal Supremo por razones que son fáciles de entender, porque la idea de esa instrucción es que se tenía que instruir en tiempo express y había que partirlo, utilizar
todas las pruebas posibles de los 3 procedimientos y partirlo, seccionarlo. Es una táctica que ellos utilizaron. Pero, en concreto, Trapero había declarado en la Audiencia Nacional, donde estaba imputado, había declarado en su día en el Supremo, pero la Fiscalía no propone en el juicio oral la declaración de Trapero. ¿Y qué importancia, diréis, tiene esto? Hombre, si Trapero es el Pancho Villa de Puigdemont, para decirlo mal y pronto, si es la cabeza del ejército que garantiza el desarrollo de la insurrección, rebelión, como queráis llamarlo, hombre, llamar a declarar es realmente una prueba casi obligada, no es una opción, es casi obligado. Entonces, no llama a declarar. Pero, ¿por qué no llama a declarar? Porque lo hace de manera consciente. Porque la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía del Supremo comparten la información que existe en el procedimiento. Y el día 18 de diciembre, no sé si está Olga aquí, ojalá estuviera, pero Olga Tubau, la defensora de Trapero, la abogada defensora de Trapero, el día 18 de diciembre de 2017, en el procedimiento de la Audiencia Nacional, Olga Tubau escribe hace un escrito dirigido al procedimiento donde canta la gallina. Donde Trapero canta la gallina. Dice, señores, aquí ha habido 2 reuniones, 26 y 28 de septiembre del 2017. Aquí se ha discutido la actitud de los Mossos, han pedido una reunión el 26, el 27 viene, bueno, esto lo digo yo, el 27 viene el auto de la juez Armas y el 28 piden una nueva reunión. 2 reuniones. La actitud de la fiscal es increíble. Pedro Rubira, le conozco mucho, desde hace muchísimos años, ha pasado un cierto exilio en el juzgado de vigilancia penitenciaria, pertenece a la época de Fungairiño, y cuando escucha Rubira lo que dice Trapero, dice, pide una fianza de 50.000 euros, porque lo que acaba de decir revela que podían haber hecho mucho más para desactivar todo el movimiento. Está diciendo, la belestrada está... Bueno, la juez Lamela desestima y efectivamente no pide ninguna fianza y deja libertad a Trapero. Pero Trapero es llamado a declarar a raíz de todo esto el día 23 de febrero del 2018 y nos cuenta lo de la reunión del 26, nos cuenta la reunión del 28 y nos cuenta además que hay un operativo que los Mossos desarrollan posiblemente para detener a Puigdemont y miembros del gobierno. Porque en las reuniones ellos le han pedido que desconvoque el referéndum. Nos cuenta esto. Y esto no le interesa nada a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque como se dice en nuestro gremio, dice, no permitas que la realidad estropee una buena noticia, hombre. No permitas que la realidad estropee una buena noticia. Se olvidan de Trapero. Trapero ya no vale en el Tribunal Supremo. ¿Cómo le vamos a poner a Trapero en el Tribunal Supremo? Nos rompe toda la historia. Toda la teoría se acaba si este era Pancho Villa. Entonces, ese es un segundo momento muy importante. Y la declaración tiene un elemento adicional. Y es que en la única oportunidad que en el juicio el presidente del tribunal utiliza el artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que le permite al presidente aclarar si algunas preguntas considera que no han sido claras o no han quedado necesariamente esclarecidas, preguntar directamente al testigo. Es la única vez en todas las 52 sesiones que Marchena utiliza el 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto nos dice una cosa. Primero, la importancia del testigo, que la Fiscalía ha omitido, y en segundo lugar, el interés de Marchena por el contenido, las 2 reuniones de las que se habla. Marchena no necesariamente tiene que tener conocimiento de la causa de la Audiencia Nacional, de la carta de la letrada Tubau, de lo que ha declarado Trapero el 23 de febrero del 2018. Pero Trapero dice, aquí hay tomate. Aquí hay tomate. Y claro, es muy interesante porque rara vez tienes el privilegio de que el presidente del tribunal sea protagonista, sea el coprotagonista de una historia. Y es el coprotagonista de la historia de que la Fiscalía omite la convocatoria de Trapero, es el coprotagonista de querer saber
¿Qué pasó el 26 y 28? Y esto es un segundo elemento que a mí me parece estelar del juicio. El tercer elemento estelar que yo diría, me fijo la fecha por si no me equivoco, es el de la declaración, efectivamente, el 20 de marzo, nada menos que 6 días, del 26 de marzo, es decir, 12 días después de la declaración de Trapero, de nuestro querido coronel, el teniente coronel entonces, y ahora un alto cargo de la Guardia Civil, Daniel Baena. Ese día se produce una cosa interesante, que los que no conocen la instrucción no tienen por qué saberlo. Y diría que muchísimos periodistas no conocen la instrucción, o son muy pocos los que la conocen. Pero eso produce una cosa muy interesante, y es que Javier Zaragoza no está presente en la declaración. Javier Zaragoza no está presente. Y diréis, bueno, pero si se tornaban, unos días estaba Consuelo Madrigal, otros Fidel Cadena, otros Jaime Moreno y otros días Javier Zaragoza. Pero Javier Zaragoza no está por una razón concreta. Deliberadamente no está. Porque hay una relación entre Baena y Zaragoza que se remonta a noviembre del 2015. Baena trabaja para Zaragoza ya, en los primeros días de noviembre del 2015, porque el inspirador de la teoría de la rebelión y la sedición como delitos contra la forma de Estado y, por lo tanto, de la competencia de la Audiencia Nacional, que reclama la competencia de los delitos contra la forma de Estado, es Zaragoza. Zaragoza dicta el 5 de noviembre del 2015, fíjense, 5 de noviembre del 2015, unas instrucciones dirigidas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y tiene que ver con el hecho de que se ha desarrollado un proceso de solidaridad con la Declaración de Independencia en los ayuntamientos en Cataluña, y él dice, esta es una insurrección, esta es una sedición, esta es una rebelión. Y ya consagra la rebelión, la sedición. Y pone a trabajar a Baena. Pone a trabajar a Baena de cara a la insurrección que se va a desarrollar. Lo prevén todo, lo tienen todo previsto. Se tiene que desarrollar así. Entonces, ese es un momento, por lo tanto, la declaración del teniente coronel, entonces teniente coronel Baena, es muy importante, porque prácticamente es el principal instructor, Baena, no de los atestados, de todo el proceso de instrucción de Llarena. Llarena se apoya en Baena y se apoya en Juan Antonio Ramírez Suñé, y se apoya en un amigo que ahora acaba de aparecer por ahí, empieza a tener popularidad, para mí ya la tenía, que se llama José María Macías, socio de Cuatrecases, miembro del Consejo General del Poder Judicial, el vínculo entre Juan Antonio Ramírez Suñé, Carlos Lesmes y Llarena. Es un clan. Esto no es conspiración, es un clan. No es conspiración porque es transparente, porque cuando muere Juan Antonio Ramírez Suñé, antes de morir, 2 días antes, Macías le convence de que tiene que escribir una carta agradeciendo los servicios prestados a Juan Antonio Ramírez Suñé. Y esa carta se produce 2 días antes de su muerte, noviembre del 2018. Y Macías escribe el obituario y dice, la causa de Baena, de Llarena, en gran parte se basa en la causa de Juan Antonio Ramírez Suñé. Está escrito. Es miembro del Consejo General del Poder Judicial, miembro de su comisión permanente. Además, entra, después que Lesmes se carga a Mercè Pillem, a quien yo creo que invité, pero no sé si ha venido. Mercè Pillem era miembro del Consejo, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, le tienden una trampa con los ínclitos servicios de Fernández Díaz, y Macías entra como una pieza clave en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Ahí está, ahora ha sido popular por un tema de machismo claramente difundido, y por fin la gente sabe quién es José María Macías. Entonces, eso es un clan. Y por tanto, lo que tenemos es una situación en la cual Baena es la pieza clave. Y esos serían los 3 momentos estelares, diría yo, de la causa. A mí es una causa que me ha provocado, en el caso de Pinochet,
era dramático el debate sobre los 42 casos de tortura, porque estaban muchas de las familiares, y recordar toda la historia de Chile, una historia que yo viví directamente, porque viajé a Chile en la época de la dictadura, después del golpe de Estado, y conocí directamente, antes y después, conocí directamente la situación, era una situación muy traumática. Pero el debate sobre derecho internacional, por supuesto sobre la Convención Internacional contra la Tortura, sobre la imprescriptibilidad, sobre todo lo que era la consecuencia de los juicios de Nuremberg, y todo eso era muy interesante. Pero había una parte intelectual. Y en este juicio a mí me ha pasado todo lo contrario. La imagen final, Javier, que yo guardo del juicio es la siguiente. Yo no conozco a Josep Rull, no le conozco. Y su intervención me pareció totalmente desacertada. Pero yo le quise dar un abrazo en la sala cuando él salía y se despedía. Y mi última imagen de ese juicio es yo intentando saludarle y un guardia cortándome así y apartando a Josep Rull de una manera brutal. Esa es mi imagen del juicio. Aquí termino. Com és obvi, valia la pena esperar-lo i val la pena llegir-lo. Explícanos la diferència entre la posició de la Fiscalia i l'advocacia de l'Estat. Què és el que hi ha aquí al darrere? Bueno, este es un caso realmente es muy interesante porque la posición de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía del Estado, digamos, con la moción de censura hay un cambio en las relaciones políticas y ese cambio en las relaciones políticas podía haber traído el nombramiento de una fiscal general del Estado fuerte. Cuando digo fuerte es, en este momento tenemos a 4 fiscales, que son los fiscales nombrados por Maza, para llevar adelante este procedimiento, que son Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. Consuelo Madrigal ha sido fiscal general del Estado, Zaragoza ha sido fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Moreno ha sido jefe de la técnica, de la Secretaría Técnica, que es un organismo muy importante en la estructura de la Fiscalía General del Estado, y Fidel Cadena es jefe de una de las salas de lo penal, de las 4 que hay en este momento en el Tribunal Supremo. Son el top de la carrera. Y nombran una fiscal de Sevilla muy buena, simpatizante incluso de Podemos, digamos, por credenciales progresistas no le faltan, pero es una fiscal de Sevilla, de una audiencia, y se enfrenta con 4 personajes que ya han decidido cómo tiene que ser el proceso, la calificación. Entonces, Lola Delgado, la ministra, que ha nombrado a María José Segarra, hace un rodeo. Dice yo, la Fiscalía no pasará. Entonces hace un rodeo. Y a través de la abogada del Estado, que es una persona muy competente, muy partidario incluso de las autonomías, es gallega, es miembro de la Academia de Jurisprudencia Gallega, es partidaria del uso del gallego, una persona muy competente, muy progresista, le encarga una calificación independiente. Y Consuelo Castro decide que ella la rebelión no la ve y decide que es sedición. Decide que es sedición, las penas que plantea son muy diferentes, obviamente, por el delito de sedición, 12 años para Junqueras, 7 para los Jorris, cada uno de ellos, cada uno, me corregí si no me acuerdo. Y plantea entonces hace un rodeo, y esto provoca una gran irritación en la Fiscalía, porque el planteamiento es, Lola, no te has atrevido con nosotros y nos has hecho una envolvente. Y la abogacía del Estado, que nunca pinta nada, ahora resulta que pinta muchísimo, precisamente porque es divergente. A tal punto que se produce una escisión, una presunta escisión que favorece la derecha, Ciudadanos y los medios de Madrid, que consiste en elevar a los altares a un chico que se llama Edmundo Val, y que es muy bueno desde el punto de vista fiscal, muy bueno, buenísimo. Yo he trabajado con él, buenísimo. Cierto es que el abogado del Estado tiene el apoyo de la Agencia Tributaria, de la Inspección General del Estado, no, en fin, no es un tema. Pero el gobierno de Rajoy se persona en la causa del proceso
por el delito de malversación. Pero de golpe empieza la prensa a decir, hombre, parece que Edmundo Val está de acuerdo con una calificación distinta y tal. Y no sé. Yo llamo a Val y se muestra extrañamente distante en ese momento, siendo que teníamos una buena relación, estupenda, en casos de corrupción importantes, como Gürtel, por ejemplo, sin ir más lejos. Y lo veo raro. Y entonces pregunto a los compañeros de la defensa, oye, ¿qué pasa con Val? Digo, está construyendo una teoría de la rebelión. Y algunos compañeros de la defensa me dicen, oye, yo la verdad es que yo no recuerdo que Val preguntara muchas cosas sobre la rebelión en los interrogatorios. Cero, dice. Cero. Yo he sido más modesto. Cero. Entonces, digo, No abrió la boca. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, cuando empiezan a salir las noticias de que Edmundo Val pues, hace un informe distinto, está en desacuerdo con la fiscal general del Estado, Lola Delgado me dice, yo creo que este chico está buscando un puesto, no sé si en Vox, me dice eso. Me fue un cotilleo. En Vox, no sé si en Vox, me dice ella. Digo, en Vox, no le veo, yo le conozco. Ya, pero ahí pasa algo. Y cuando sale lo de Ciudadanos, digo, Lola tenía algún, en fin, digamos, cuando el río suena, y tal, entonces construye, rentabiliza, apoyándose en los medios, sobre todo el mundo, una situación para su beneficio personal. Es increíble, ¿no? El papel del individuo en estas historias, cómo encuentras, ¿no? Un espacio para tu propia perspectiva, ¿no? Y Edmundo Val es un personaje hoy prominente a nivel nacional, miembro portavoz de una comisión en el Congreso de los Diputados, siendo que su especialidad es el delito fiscal. Y ahora tenemos un gran jurista. No abrió la boca. Entonces, para responder, la Fiscalía del Estado se muestra muy reticente con la abogacía del Estado, ataca a Lola Delgado por lo bajini, porque la considera responsable de esta zancadilla. Y la verdad es que con todos sus defectos por llegar tarde a una causa, María Rosa Seoane, los últimos 10 minutos de su discurso, de su alegato, hace un ataque muy correcto, muy certero a la teoría de rebelión de la Fiscalía del Supremo. Y por tanto ahí hay una decisión muy clara, hay una batalla muy clara, que es muy interesante y que tiene que ver, evidentemente, que se remonta a la moción de censura, revela las carencias del gobierno, la debilidad del gobierno, que no puede disciplinar a la Fiscalía, y utiliza la vía del rodeo para hacerlo a través de la abogacía del Estado y decir, oye, esto rebelión no és. Permetem una pregunta aparentment càndida. Quin paper juguen els diaris, la premsa en general, el periodisme, en aquest cas espanyol, madrileny, en com s'han fet les coses i fins on ha arribat aquesta causa? És càndida. Bueno, yo no puedo... Javier Pradera decía, siempre decía mi mujer, que está por aquí, decía, Ernesto siempre haciendo amigos, yo no puedo dejar de contaros una cosa, y es la siguiente. Yo pertenezco a una familia judía, yo prácticamente nací en Israel, mi lengua materna es el hebreo. Mi familia emigró de Argentina a Israel cuando yo tenía unos meses, y volví a los 7 años, y volvieron cuando yo tenía 7 años a Argentina. Yo no soy, digamos, soy judío, obviamente, tengo una cultura que es la cultura judía, pero no me identifico con el judaísmo ni con el sionismo. Conozco muy bien la realidad israelí y nunca me he sentido, digamos, discriminado, desde luego en España, salvo en alguna ocasión, como judío. Pero esta vez, mira por dónde se cruzan los caminos y soy discriminado por colaborar con medios catalanes. He vuelto a mi infancia, a la vida de mis padres, cuando, evidentemente, mis padres emigraron de Varsovia a
a Argentina a finales de los años 20 por una actitud previsora de mi abuelo. La situación en Polonia era dramática ya entonces, ya perfilaba una situación interna aparte de la situación en Alemania, y resulta que ahora en Madrid yo he vuelto a revivir, digamos, todo lo que es la educación judía de un niño judío, y que yo ya de mayor no comparto, porque no creo que el sionismo haya sido la solución del problema judío, ni podía serlo, pero he vuelto a revivir esa situación, porque en Madrid yo soy un colaboracionista de los catalanes. Soy un colaboracionista de los catalanes y la gente dice, cuidado, cuidado. Hasta me reprochan que escriba artículos informativos de buena información, de calidad, para un periódico catalán. Es decir, no puedo escribir buena información. Ya no es opinión. Yo generalmente no trabajo sobre artículos de opinión. No escribo editoriales. Yo escribo información. Pero me reprochan que ponga mi profesionalidad al servicio de buenas informaciones para un periódico catalán. Eso ya es lo último que se podía, porque se podía decir, bueno, este tío manipula, no sé qué. Pues, yo lo entiendo, bien. Pero decirte que escribes buenas informaciones y que te lo reprochen. Por lo tanto, mi situación, la polarización en Madrid, la conocéis, no os lo voy a contar. Los periodistas os trataban estupendamente bien ahí cuando estaba, y al Jordi Piña venía la María Peral y le ponía así. Un día le dije yo a María Peral, digo, oye, Jordi, todo eso es jejeje, jajaja. Pero la realidad es la única verdad, y es la que está escrita, y es la que escriben. Y en ese sentido es costoso. Pero yo, que siempre he querido vivir en Barcelona, siempre, y gracias a algunos amigos no he podido hacerlo, pues no me importa, me parece bien, es un precio que hay que pagar. Desde luego, no es el único tema que evidentemente por el cual me siento discriminado. Yo he escrito un libro hace poco, aquí ha habido 404 personas, lo cual era un gran éxito entonces, hoy hay más, es el Fusés, que se llama El libro negro, la crisis de Bankia y las cajas. Y ese libro me ha pasado factura. Lo dijo Cuní en la presentación, no sé si lo recuerdo. Este libro te va a pasar factura. Y me ha pasado factura. La banca es sacrosanta. No puedes hablar. Puedes hablar salvo lo que hables bien, claro. Pero si tú cuentas más o menos la realidad. Entonces, por lo tanto, soy aquí, pues eso. Creo, no sé si te contesto. Sí, a banda de la qüestió personal, tu deies abans, la causa es va escapar de les mans. Probablement el tractament periodístic de poca vigilància forma part de escaparse de las manos, ¿no? Que los periódicos o que la prensa no haga de vigilante, como debería hacer, también forma parte de un acuerdo tácito, ¿no? Sí, por supuesto, pero la Fiscalía domina muy bien la prensa. Zaragoza es una persona habilísima, muy amable, se pone a todos los periodistas. El día que dijo que había un golpe de Estado, bajó, después de hacer su catilinaria, bajó a saludar a los periodistas a la sala. Salió de la sala de pleno cuando hubo la pausa y salió y fue recibido por los periodistas. Les dio lo que querían, ¿Qué querían? El titular. No tenían que ni siquiera pensarlo. Es el golpe de Estado, es el titular. Se finí. No tenía ni que pensar, ni que discutir en sus redacciones, ni en las reuniones de portada. Ya tenían el titular y eso revela la habilidad. Ahora, fijaos una cosa. Hay una crónica inédita en mi libro que yo no publiqué en su día y que tiene que ver precisamente con los 4 personajes, con Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena. Vosotros habéis visto que ellos demuestran son muy patosos en la presentación de la causa. No una vez, 2, errores puede tener cualquiera, sino sistemáticamente. Y entonces, eso se debe a 2 cosas. Una cosa concreta, y es que la causa la instruyen Llarena y Baena, y a la Fiscalía Llarena le ningunea. Llarena es como el fiscal, en realidad. Le ningunea de manera notable. Todas sus propuestas son rechazadas.
Incluso más, hay algunas que ni siquiera rechazan. Las deja colgadas de la brocha. Yo hablaba con Julián Sánchez Melgar. Me debe una, me decía. ¿Cuál? Hombre, no me contestó la petición de reformular y subsanar el error de la euroorden a Bélgica, porque decían que teníamos un error. Dejemos de lado si estamos de acuerdo o no. Si te dice que tienes un error, tienes que subsanarlo. Pedimos que se subsane y no nos contestó. Terminó la instrucción y ni siquiera dio una respuesta. Entonces, ninguneó. Y este ha sido, por lo tanto, un tema donde, en realidad, los fiscales han sido correvidiles. Han venido a ver a Juan Antonio Ramírez Suñé, revisar los papeles que tenía. Oye, me interesa esto, me lo llevo para allí, mándamelo. Esta ha sido la práctica. Pero la instrucción, prácticamente, su intervención ha sido cero. Por lo tanto, la causa la conocen de manera deficiente. Si no conoces la causa en la instrucción, es muy difícil que en el sumario, en el juicio, subsanes eso. El que no instruye una causa, el que no participa en la instrucción de una causa, no puede subsanarla en juicio, en mi opinión. Pero bueno, a lo que voy. Eso es un tema, el tratamiento que les da y el lugar que Llarena los coloca en la instrucción. Pero además hay otra razón, y que es fundamental, y es que no han visto un juicio en los últimos 20 años. No han estado en un juicio en los últimos 20 de estar en casación no es estar en juicio. La casación es completamente distinto. Es un tema otro tipo de... ¿no? El tema de la prueba, el tema de los testigos, el tema de la pericial, no tiene nada que ver. Y estos hace décadas que no han ido a un juicio y algunos probablemente no han ido nunca. Y eso se nota. Y este es un tema que se ha notado, la gente se ha mofado, e incluso en la profesión, en la carrera fiscal, ha habido realmente una mofa. Se han mofado. Yo he hablado con fiscales de la Audiencia Nacional, Uno me dijo, que yo no lo puse en ninguna crónica, me pareció un poco irrespetuoso. Me dice, es de que lo de Jaime Moreno. Me dice, pero mira, dice, yo soy compañero de Jaime Moreno. Jaime Moreno se jactaba de ir a los juicios sin leerse un papel. Tiene fama de vago. Especulem perquè, evidentment, no sabem què passarà, però fa una estona tu deies, s'haurà de ser molt creatiu per justificar la violència, s'haurà de ser molt creatiu a veure com justifiquen la sentència. Especulem, segons el que tu saps, coneixement de Marchena, coneixement de com ha anat el judici, què creus que pot passar? Què esperes? Yo a Marchena lo defino como se ha definido a Talleyrand en la Revolución Francesa. Era muy sencillo como lo definían. Es el político. Talleyrand es la representación del político. Y Marchena a mí me parece que lo es. Él tiene una gran soltura, tiene la capacidad de situarse en diciembre del 2007 en la mayoría que forma Basigalupo para hacer la doctrina Botín, la llamada doctrina Botín, y un mes y medio después aprovecha una querella de manos limpias, porque el objetivo de la Fiscalía General del Estado es imputar a Juan María Atutxa, el presidente del Parlamento Vasco, porque no quiere disolver al grupo de socialista Bertzaloac. Dice que no está en sus facultades, utiliza una querella de manos limpias y efectivamente hace el famoso caso Atutxa, que en realidad debería llamarse el caso Marchena, porque la historia la hace él. Y él, que ha hecho la doctrina Botín, en un mes y medio, en 20 días, cambia al caso Atutxa de una manera espectacular, creando un problema, porque no es solo que ha cambiado. La doctrina Botín, en derecho hay una cosa que se llama el precedente jurisprudencial, y determinadas sentencias forman parte de ese precedente. Claro, no puede haber un precedente jurisprudencial en diciembre del 2007 y que te lo cargas en enero del 2008. Es decir, la doctrina Botín nunca pudo consolidarse, entre otras cosas, por Marchena y por la sentencia del caso Atutxa. Entonces, digamos, Marchena es el político. Y luego, pues, hemos visto su actuación cuando estaba a punto de ser presidente del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, su habilidad para salirse del famoso WhatsApp de Cosidó,
donde venía a decir que con Marchena se controlaba Sala de Segunda desde detrás. Él ni siquiera informa al Partido Popular de que no dimite, bueno, se aparta de la conspiración. Era una conspiración la que había para nombrarle, una conspiración entre el PP y el PSOE. Pero una conspiración, evidentemente, eran unos pactos secretos para nombrarle, y él decide desencillar, no avisa a nadie, por lo tanto hay cabreo en el PP con él también, y por tanto veremos a ver si él juega esa baza o no la juega en el momento que se retome la posible negociación. Pero eso está lejos porque ni siquiera tenemos gobierno, no sabemos ni siquiera cuándo lo vamos a tener. Pensar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial parece... Entonces yo creo que él no va a condenar por una rebelión pura y dura. No va a condenar por una rebelión pura y dura. Tendrá que hacer una creatividad, un ejercicio de creatividad que no es fácil, porque como todo el mundo, y Javier y todos los que estamos aquí sabemos y escuchamos, todo el mundo sabe, es que la rebelión es un delito de resultado cortado. Resultado cortado. Y entonces te dicen resultado cortado y te parece una frase, joder, ¿qué querrán decir con él? Ya, entonces, quiero decir que una rebelión es en sí misma una conspiración. Entonces no puedes empezar a cogerlo como un salchichón y sacas una loncha y dices, esto es conspiración, esto es tentativa. En realidad la rebelión es una tentativa. Sobre todo si no fructifica, ¿no? Entonces, yo creo que es el mismo debate que hubo en Alemania. Lo que pasa es que el debate de Alemania tiene un problema, y es el problema que tiene todo debate anticipado. Y es que los alemanes los han puesto a todos en pañales, es decir, los han desnudado, pero con una anticipación excepcional. Y dice, esto no tenían derecho a decidir esto en julio del 2018, eso se estaba instruyendo. ¿Cómo vienen a decidir sobre esto? Y entonces se inventan de que se excedieron y todo. No. El gran cabreo es que los alemanes los desnudan anticipadamente y les vienen a decir, lo que estáis instruyendo, eso no vale nada. Eso es efectivamente el delito de alta traición, es lo mismo. Lo que decís como rebelión y lo que decimos nosotros es igual, idéntico. Se parece como dos gotas de agua. Pero es que os falta el elemento típico, la violencia. Y estos están cabreadísimos, porque con una anticipación de año y medio les han dicho que no puede ser lo de la rebelión. ¿Y cómo le vas a decir al Supremo que no puede ser lo de la rebelión? Y mucho menos a la Fiscalía. Entonces, el problema que tenemos es que tiene que hacer una gran creatividad. Una gran creatividad. Y a mí la pasión, si no fuera un tema tan dramático y tan angustioso, la pasión es, joder, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo se las va a arreglar para hacer esta faena? Yo creo que no va a ser rebelión pura y dura, que las penas van a ser inferiores, notablemente inferiores, y esa es mi creencia, y me parece que Marchena es el personaje para esta sentencia. Esta es la sentencia Marchena. El personatge perquè sap fer política, bàsicament. Claro, porque creo que él es un personaje que siempre tiende... Primero, tiene mucha importancia lo que le digan los demás. Alberto Jorge Barreiro acaba de escribir la sentencia. Ponente de la Sala de Recursos. Saca un auto la semana pasada en relación al tema de Puigdemont y Comín, al recurso que presentaron contra el procesamiento, y Alberto Jorge nos hace la sentencia. Dice, no tiene que haber por qué violencia y armas en una rebelión. La rebelión del siglo XXI para Alberto Jorge Barreiro es la que ha habido. Entonces, todo esto que uno dice, bueno, ¿y cuál será la influencia? O después están los otros que dicen, lo de la manada nos coloca directamente en una sentencia durísima en el caso del proceso. No, quiero decir, no son... yo pienso, pero todos estos movimientos van a generar una originalidad que la conoceremos. Conoceremos la originalidad de Marchena con esta sentencia. Conoceremos a Marchena. Conoceremos quién es Marchena realmente. Xavier Melero suposo que ha de ser més conservador que l'Ernesto de Kaiser i va concedir desobediència. Vostè què n'espera de la sentència? Bueno, segueix en català? Sí. Ell ens entén perfectament. Jo de la sentència espero el que vaig demanar. A veure, jo intento fer sempre una defensa possibilista.
jugo amb red. Tinc companys que fan defenses més de màxims que també em beneficien a mi. Aquesta no és la qüestió. Jo li dic al tribunal, escolta, tribunal, la desobediència te la podria defensar, però m'estàs fent darrerament una doctrina sobre la desobediència que és que ja no tinc ganes, em fa mandra atacar-la. Tot i que tinc elements, podria fer-ho. Te la deixo, et cedeixo, la desobediència. I després et dic, escolta, tribunal, del que ha passat aquí, tens una gradació de situacions i de delictes al Codi Penal que pots matitzar des dels mesos multa pels desordres públics fins a la rebel·lió. A l'escenari de màxims, una pena superiors a les de l'assassinat, evidentment està íntimament vinculat no amb l'objectiu, sinó amb la violència. Per sota d'aquí tens al teu abast tots els tipus del Codi Penal dels desordres públics i de l'atemptat a l'autoritat. Modera, modula, vegis com vegis la prova, jo entenc que d'aquí no pots passar. Aquest és el meu raonament. Tens instruments per modular, vaja. Sí, instruments per anar des del que va dels 6 mesos als 3 anys, la que arriba fins als 5 anys, la que arriba fins als 7. O sigui, hi ha situacions, depèn després també de l'ofàctic, del pes que li vulgui donar als Nissan Patrol trencats, si vol considerar que això en lloc d'uns danys són un delicte d'atemptat a l'autoritat, que podria ser una qualificació. Pot anar gradant el que allà ha passat. I la veritat és que la moderació a la qualificació jurídica no es desprèn del voluntarisme de l'advocat, es desprèn dels fets. En teoria. Anem a Ahora, está el vostès. tema- Tenim algun sí. micròfon No, per pero aquí. yo quería, Qui sí, vulgui sobre todo para- dos micròfons. Sí, acabamos, però els hi dic amb ells que hi ha 2 micròfons a la sala. Si vostès volen fer alguna pregunta, acabem aquesta resposta i, sisplau, ho indiquen aquestes 2 persones i intervenen vostès. Dime. No, solo quería decir para los que vais a intervenir que también, digamos, el planteamiento de la mesa redonda era Cataluña, la sentencia y el després. Esto es muy importante. Anem al després. No digo para que lo tengáis en cuenta, porque bueno, se está discutiendo este tema cuando salga la sentencia, esto, aquello, lo otro. Pienso que es interesante que os expreséis sobre esto. Fem una cosa. Hi ha alguna pregunta immediata? Si no, comencem a parlar del després. Bé, anem a aquest senyor un moment i després parlem del després. Hola, sóc el Xavier. A mi em ve al cap la sentència, dius, fem una cosa, comencem, els hi fotré 7 anys, i ara busco l'excusa dels 7 anys. Comença així o no? I una altra cosa és, què passa amb tots els escopitajos, la gent, tots aquests els testimonis que han mentit descaradament? Aquestes 2 preguntes. Bueno, jo ho he dit, lo dels 7 anys i el cabronòmetre, quan explicava abans, això no pot ser, això és una llegenda, no ha de ser així. I si algú demostrés que és així, bueno, estaríem davant d'una situació gravíssima. I les escopinades i els fills de puta i les mirades d'odi i tot això, seran mentida o no, però això, la resposta que té, està expressament prevista. Són resistències lleus a l'activitat, a l'autoritat, a la gent de l'autoritat, que té una pena irrisòria. I, clar, a veure, el que no et faré jo és dir-te que dir-li fill de puta a la Guàrdia Civil sigui una conducta loable i permesa, perquè no ho és, però té una resposta absolutament mesurada, que és la que conté el Codi Penal. Sí, bona tarda. Soc el Francesc. Una pregunta, o sigui, Marchena o el tribunal, a l'hora de fer una sentència com esta, importantíssima per la història d'Espanya, història de Catalunya, inclús història europea, pot tindre en compte, al marge de lo que ells pensin en la política del país, o sigui, com quedaria Espanya amb una sentència fortíssima? O sigui, fins a què punt aquesta gent deixen de ser jutges per 5 minuts i pensen, si fem això, si la condena és molt bèstia, conseqüències de tot això. ¿Poden actuar pensant en això? Bueno, usted lo plantea como un tema
si dejan de ser jueces. Nuestro Código Civil dice claramente que las sentencias operan en una realidad social. Y es una frase que los jueces muchas veces citan y comentan. Y también el Código Penal da la posibilidad de pedir al legislador en una sentencia, si efectivamente los jueces consideran de que el Código Penal, por ejemplo, el 472, no se puede aplicar para lo que dice la Fiscalía, el Código Penal habilita a los jueces a pedir una modificación del Código Penal para hacerlo más preciso, lo que fuere. En otros términos, yo no tengo duda de que el tema que usted plantea estará en la cabeza de los jueces. Lo que no sé es cuál va a ser la respuesta, pero que ese tema está. Además ha venido José Luis Rodríguez Zapatero, que es profesor de Derecho Constitucional, y nos lo ha dicho en la RACU hace pocas horas. Zapatero, no, digamos, un expresidente, pues ha hecho unas declaraciones que tienen un contenido y un alcance muy, y me consta, muy premeditado. Ha pensado mucho en lo que decía. Y bueno, pues él ha dicho 3 o 4 cosas que son muy interesantes. Una se refiere a lo que usted ha dicho. Es decir, no nos hagan, señores jueces, lo mismo que con el estatuto en el Tribunal Constitucional, con un Tribunal Constitucional caducado o semicaducado, y no vengan a empeorar la historia. Lo ha dicho con todas las letras y yo creo que, vamos, yo le he mandado mi felicitación. Me parece que ha estado estupendo. Y lo ha dicho que hay que estudiar los indultos, y los indultos se presentan. Ha dicho 3 o 4 cosas que son muy interesantes. Por lo tanto, eso que usted plantea está en la situación, está en el centro de la situación, porque no son ciegos. Los jueces, además, son jueces de distinta procedencia. Quiero decir, usted tiene a Antonio del Moral, que es una persona muy influyente en el tribunal. Bueno, pues es una persona que se ha significado desde muy joven, desde hace décadas, en todo el tema de la ayuda social, humanitaria. Él, junto con Carlos Granado, formaban una especie de ONG de hace mucho tiempo. Es una persona muy próxima también al Opus Dei, una persona muy influyente en el tribunal. Luego tiene usted a un gritón que se llama Luciano Varela y que asusta al personal, y que de alguna manera con Marchena juegan ahí una partida de ping-pong. Y luego tiene a Ana Ferrer, que tiene mucha, en fin, es una mujer de mucha experiencia, estuvo como presidenta de la comunidad, de la audiencia en Madrid, de la audiencia provincial, está claramente identificada con el sector progresista. Por lo tanto, el tema social, en términos de la influencia que tendrá la sentencia para Cataluña, está ahí. Esto no es una cosa que... No es aquello de... ¿Cómo es? Fiat Justitia... Speriat Mundi. Speriat Mundi. Però si em permets el que deies, clar, la reflexió és molt interessant i la lectura que es faci de la realitat social també. El problema és quina lectura es farà de la realitat social. Preparant aquest judici he tingut ocasió de repescar molt material del 23 de febrer i no ho recordava, perquè soc molt jove, no recordava el que es deia llavors, que una sentència molt dura era inadmissible per l'exèrcit i que una sentència per rebel·lió podria portar conseqüències gravíssimes per la història del país i que el Tribunal Suprem havia de ser molt mesurat perquè no s'estava segur de tenir el control de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil. I la sentència va ser duríssima i no va passar res. I es va desmantellar aquell nucli reaccionari al si de les Forces Armades. Per tant, les lectures de la realitat social... Espero que Zaragoza no haga ese mismo razonamiento. També, però bueno. Anem a l'endemà. L'endemà, evidentment, serà un o altre en funció de la sentència. No és el mateix una sentència que pugui ser considerada digerible per la mitjana o una sentència que sigui duríssima i sigui indigerible i causi realment una consternació forta. Però aquesta realitat social i aquesta resposta serà diferent a Madrid políticament que a Catalunya políticament. Què espereu de la resposta política a Madrid? És a dir, espereu alguna resposta política articulada per part del PSOE? Una. I quina resposta esperaríeu a Catalunya?
Jo fa molts anys que no espero cap resposta de la política. Francament, no sóc capaç de preveure. El poc que jo sé de la política és que és un joc d'improvisacions permanents on no hi ha un pla a mig termini que tingui en compte els factors que més poden beneficiar o perjudicar la situació, sinó pur situacionisme, pur resolucionisme instantani i portat per la conjuntura del dia a dia i per les portades dels diaris. Per tant, la meva esperança amb la resposta política és com el que feia l'Edmond Oval durant la instrucció. Zero. Zero. Tacticisme. Per tant, dependrà de la reacció al carrer. Bueno, pero fíjate, Javier, la declaración de Zapatero será una declaración y serán palabras, pero en el ambiente de la España de hoy es una audacia. A Zapatero le acaban de anunciar una querella por negociar con ETA. Els de Vox, però això és un Bueno. honor, hombre, no? Es un honor, pero ha tenido una intervención de las familiares de las víctimas, de las asociaciones de víctimas. Entonces, claro, esas declaraciones tienen un coste y quien las hace, pues, está haciendo política y tienen un interés. Zapatero no es una isla, es un hombre que ha reconstruido sus relaciones con Pedro Sánchez y cuando está haciendo esas declaraciones está, como suelen decir los políticos, midiendo la temperatura. Entonces, yo no digo que espero o no espero, pero las cosas pueden ser un poco más movidas. Y en Cataluña todo el mundo no hace más que hablar de la respuesta. Hemos tenido una iniciativa, una ILP, ayer que yo hablaba con alguien en el Parlamento y le decía yo, te juro que no lo entiendo, porque sí, yo comprendo aquellos, en fin, y se lo volveríamos a hacer. A mí me parece incriminatorio decirlo en un tribunal, me parece totalmente desacertado, pero bueno, cada uno sabe lo que le piensa, lo que le conviene. Pero hacer una DUI a través de una ILP, ¿y una DUI para qué? ¿Para qué es esa DUI? No hemos tenido DUI, no hemos sabido lo que era la DUI. ¿Qué sentido tiene hacer una DUI? Bueno, no ha salido. Y entonces alguien en el Parlamento catalán yo decía, pero yo esto no entiendo. ¿Y cómo lo defines? Es muy sencillo. Friki. Tal cual, ¿eh? No digo el nombre porque, en fin, no todos los nombres se pueden decir. Pero quiero decir, entonces el tema de la respuesta en Cataluña es un tema de debate. Y es bueno que se debata, no es malo. Porque cuanto más se deje a la improvisación, me parece a mí que después de los acontecimientos que vivimos en los últimos años, y en esto me siento solidario con vosotros, como catalán, como catalanes que sois, pienso que no se puede dar con la misma piedra y hay que reflexionar. Y entonces hay que dar una respuesta. Pues sí, habrá que dar una respuesta. No sé qué respuesta será, pero desde luego no se puede hacer una, digamos, una pantomima. No se puede hacer una pantomima. Y en ese sentido, las pantomimas, en esta fase del procedimiento, estimulan a la derecha y favorecen a la derecha judicial. Y envenenan y emponzoñan el clima. Y no tiene ningún sentido colaborar con eso. No tiene ningún sentido hacerles el juego. No tiene ningún sentido hacerles el juego. Y si lo debatimos entre todos, evitaremos que se les haga el juego. Una pregunta. Amb sentència preveuries una nova demanda d'extradició de Carles Puigdemont? O es quedarà al llim? Eso es un tema de debate porque la experiencia es tan mala que vete a saber qué es lo que van a hacer. Bueno, dependerá de la sentencia. Si ganamos, vendrá él. Claro. Exactamente. Alguna altra pregunta? Sí, allà hi ha una pregunta i amb això conclourem i els recordo que... Allà n'hi ha una altra també, allà, els últims seran els primers. Doncs va, fem 3 preguntes més i els recordo que després l'Ernesto, sense pressa, firmarà llibres aquí a l'exterior. Sisplau. Hola, bona tarda. Soc en Carles i tinc una curiositat. Sempre els processats som els culpables, però voldria saber si tindrà alguna conseqüència totes les falsetats que hem sentit en aquest judici
de la Soraya, el Zoido, el Rajoy. Res més. Les falsedades. Les falsedades, Rajoy, Soraya, si això té alguna conseqüència. Que és una cosa que, com veus, altera. Ninguna. Yo cuando declararon Rajoy y Soraya, Y Zoido. sí, pero me refiero a ellos dos especialmente, Zoido también, pero alguien del tribunal me dijo, que no diré quién es lo más surrealista que he escuchado en mi vida. Tal cual, ¿eh? No tendrá consecuencia, pero han quedado como unos besugos. Alguna altra pregunta? Aquí al darrere, sisplau. Sí. Es podria aixecar, sisplau? Sí. Si no, moltes gràcies. Ernesto, estoy aquí. Me llamo Nuria Guitart, vengo de Estados Unidos. He estado en contacto con este señor. ¡Hombre, Nuria! Que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Me parece interesantísimo todo lo que estamos escuchando y me gustaría internacionalizar un poco esta charla, porque creo que ha sido muy internacionalizada. Yo llevo viviendo en Estados Unidos desde hace 20 años y sigo desde Washington, D.C. todo el proceso. Y me gusta ver cómo colegas, diferentes periodistas, bastante diferente al concepto periodístico que se está viviendo en España, como tú bien sabes, Ernesto, enfocan el tema de Cataluña. Y me siento muy contenta y muy orgullosa de ver cómo personas que están tan lejos de nosotros se interesan por lo que pensamos, por lo que decimos y por lo que puede pasar. Y por eso me gustaría preguntarte si realmente este procés va a llegar tan lejos como queremos. Si realmente el señor Puigdemont está haciendo lo que muchos esperan que haga. Si realmente cuando el New York Times hace una editorial sobre el procés, quiere decir que interesa en muchas partes. Porque a mí me da la sensación de que sí. Un besito, guapo. Veus? S'ha quedat sense paraules. S'ha quedat impactat. Hombre, Cataluña es interminable y Cataluña es inacabada, inacabable. Por lo tanto, si va a llegar o no va a llegar o dónde va a llegar es realmente muy difícil de saber. Però... Ho sento, no estava previst això, però li tinc que donar un petó a aquest senyor d'aquí. Y entonces realmente la historia no es el final de la historia, esta sentencia no es el final de la historia, que diría Fukuyama, y yo creo que no hay que verlo en esos términos, y sería muy importante que no lo viéramos en esos términos porque, insisto una vez más, en manos de los ciudadanos está el debate y la necesidad de responder a qué tipo digamos, de acción habría que acudir en relación a los acontecimientos que se aproximan. A qué tipo de respuesta, a qué tipo de análisis político, a qué tipo de acción. Esto a mí me parece fundamental, pero yo vería como un error deslizar, digamos, que la sociedad catalana se despeñe hacia respuestas de tipo desesperadas que creo que no caben. Los acontecimientos que ha habido en Cataluña pues, requieren un análisis, una reflexión, y la sentencia será un elemento más de esta historia. Un elemento más de historia, ni siquiera el último. Ya veremos las características de esa sentencia, qué es lo que pretenden, y por tanto lo que se aproxima es una situación convulsa. Es una situación convulsa porque no tenemos gobierno, probablemente la investidura sea en septiembre, después de una primera investidura fallida. El gobierno que surgirá tendrá que tener las mismas características, en principio, de la constelación de fuerzas que determinaron la moción de censura, probablemente un gobierno de Pedro Sánchez con apoyo de Podemos y del Partido Nacionalista Vasco,
con una abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, abstención de H. Bildu y algunos otros apoyos, y ese será el gobierno. Por lo tanto, será un gobierno, no será un gobierno tan débil como el gobierno de la moción de censura, porque prácticamente no se le podrá tumbar con una moción de censura, esa es una ventaja a su favor, y por lo tanto, pero será un gobierno muy hostigado por la derecha, por el Partido Popular y por Ciudadanos, y se abre una situación convulsa, muy convulsa. Pero en esa convulsión yo creo que Cataluña tiene que jugar un papel ejemplar. Y cuando digo que tiene que jugar un papel ejemplar, es que la sociedad catalana tiene que jugar un papel ejemplar. No los partidos. No los partidos. Yo diría, el duelo de titanes entre Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, para utilizar una figura famosa del cine, duelo de titanes, del western, eso se tiene que terminar. Eso se tiene que terminar. Eso de que yo no convoco elecciones el día 27 porque si las convoco las gana Esquerra, pues eso se tiene que terminar. Se tiene que terminar. Ya sé que estos son exhortaciones y parezco... Ya nos toca por edad un poco de predicar. Sí, no, a mí me desagrada profundamente, sí, pero es lo que realmente pienso. La idea de que todo este debate tiene que girar en torno a quien gana las próximas elecciones en la Comunidad Autónoma de Cataluña es nefasta. Porque ganar unas elecciones no significa nada. Hemos visto que ganaron unas elecciones el 21 de diciembre, donde hay una mayoría independentista. ¿En qué se traduce desde el punto de vista gubernamental? Y entonces diréis, claro, pero es que los presos, la sentencia, la derecha. Ya, pero hay que gobernar. Hay que gobernar. Entonces, no se trata de centrar el debate, no hacia quién gana las elecciones, si más hace la pirula y entonces termina la inhabilitación y se puede hacer no sé qué. Todo esto tiene que ser objeto de debate y no puede ser que haya un respeto, digamos, un respeto religioso con la justificación de los presos, porque los presos no van a ganar nada si nos volvemos a equivocar. El debat el garantim i a l'ara el podràs llegir, això segur. El debat ens encarregarem de fer-lo. Última pregunta, sisplau, i després l'Ernesto firmarà els llibres. Són 3 preguntes ràpides. La primera és si creuen que a Madrid se creu que la sentència és culpable. Me refereixo a les paraules de García Ferreras, referint-se primer a com los con i de cop va canviar los procesados ràpidament. La segona és si... ¿Puedes repetir, perdona? Bueno, que me refereixo a les paraules d'Antonio García Ferreras que diuen que conectava en el Tribunal Suprem i dia que se sabe de los procesados por el procés. Ràpidament va canviar la pregunta. Va passar de dir condenados a procesados en molt poc temps. La segona si és que hi ha molts periodistes que opinen sense saber del que parlen. Aquí és unes paraules de Maruenda dient sobre la sentencia de la manada que, claro, vosotros habláis porque habéis estado en el juicio, habéis seguido la fase, os habéis leído la sentencia y demás. I la tercera i última és si hi ha a Madrid un odi envers Catalunya, ja que al referir-me a l'incendi que actualment crema a la Ribera d'Ebre parlaven de si s'havia d'ajudar a Catalunya sí o no. És este matí mateix. O sigui, hi havia un tertulià que deia que no s'havia ni tan sols d'ajudar a Catalunya en aquest assumpte. Moltes gràcies. Mitjà i... Yo no entendí muy bien la pregunta. No entendí lo de García Ferreras. Que cambió, dijo condenados. De condenados a procesados. Sí, bueno. La qüestió és si és més que una equivocació o un lapsus o hi ha una predisposició dels periodistes respecte als presos. Bueno, la cultura jurídica de los periodistas no brilla por sus notas altas en España. Pese a que es un país judicializado. Bueno, hombre, no digas eso, que tú representas una tradición de periodismo jurídico que estaba muy de moda en la República. Jiménez de Asúa hacía crónicas periodísticas y eso se perdió. Ha vuelto.
Sí, Em entonces, sembla que volies dir alguna cosa sobre l'endemà, m'ha dit l'Ernesto. No, yo cuando acababa Ernesto yo pensaba en una frase de un señor muy antipático que era Kissinger, pero yo creo que le viene como anillo al dedo lo que tú has dicho. Cuando la política se convierte en religión, la disidencia se convierte en blasfemia. Así es. Y ahí estamos. pues al PDeCAT, a Junts pel Cat, a Esquerra Republicana de Catalunya, leer a Kissinger. Bueno, com a mínim que llegeixin l'Ara, que ens dedicarem a escriure sobre totes aquestes coses, comptant amb els nostres col·laboradors i sobretot amb els nostres lectors. Moltes gràcies. Bona nit.